invitada a Esther, porque ha tratado muy bien el tema, lo conoce a fondo, lo ha estudiado y nos va a dar sus claves y cómo ella ha ido poco a poco pudiendo ayudar en casa. Ya se nos ha unido, le vamos a invitar a ver si puede contarnos su experiencia. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Sí, yo te digo fenomenal. Ahora, ahora te oigo también a ti. ¿Qué tal? Sí, es que a veces Instagram tiene como que se va la red o se va la conexión, no sé, entonces pasan cosas. Pues ya estamos aquí y me gustaría un poco que nos contaras cómo te empezó el interés por la dislexia. O sea, como decir, me lo encuentro en casa y ahora qué hago, ¿no? O sea, porque hay veces que cuando a los padres les dan un diagnóstico en el colegio o en un gabinete de atención temprana, pues se sienten como muy perdidos, ¿no? Además, ahora que están las becas estas que han salido del ministerio que dicen, jolly, a los disléxicos nos entra, no nos entra, ¿qué problema tenemos ahí? Entonces me gustaría un poco como que nos dieras eso, tu impresión cuando tuviste la noticia, ¿no? Pues mira, yo la suerte es que al ser maestra, yo Mm. empecé a detectar cositas de mi hija, ¿no? Como también estudias pues diferentes patrones que tienen cuando hay el tema de la Ahí dislexia. la conexión un ¿Me poquito. oyes ahora? Se entrecorta, pero sí, sí, sigue. Ah, ok. Pues me di cuenta, ¿no? Que había cositas, pues por ejemplo, a mi hija le costó más hablar que al resto, así como ya tenía la experiencia de un hijo más mayor y vi que a ella le costaba más, pues empezó a hablar más tarde. Luego cuando hacía estructuras, cuando hablaba, a veces era desordenado, ¿no? Lo que decía y costaba entender y ella se frustraba muchísimo porque no la entendíamos. Y como que a veces incluso se enfada como diciendo, no entiendo por qué no entendéis lo que estoy intentando expresar, ¿no? Y bueno, ya por eso, por simplemente eso, ya insistí muchísimo en la pediatra, pues que le echaran un ojo, como profe, pues ya vi cositas que también puedes ir detectando con tus alumnos cuando estás en el aula, ¿no? ¿Y Que a eso qué veces sería más o menos para ayudar a los padres a decírselo? Pues a Aparte, veces cruzan algunas letras, cruzan letras, o cuando hacen textos los hacen desordenados. O también puedes ver que cuando están deletreando alguna palabra, pues se ponen a pensar como si estuvieran imaginándose cómo se escribe. Incluso muchos lo que hacen es, por ejemplo, si tienen que escribir mesa, hacen mesa, ¿no? Lo dicen en voz alta porque necesitan este extra para poder mm, decirlo. ¿Qué pasa? Que normalmente un niño disléxico aprende de una forma diferente. Y muchas veces lo atajamos todo a la zona más, al modo más de académica, ¿no? De que debe aprender repetición, repetición, ¿no? A veces yo misma me di cuenta cuando descubrí que mi hija era disléxica, que yo seguramente también había sido disléxica, ¿no? Porque hacía mogollón de faltas ortográficas. Cuando yo lo viví, que mi madre, por ejemplo, porque muchas veces desconocemos el tema, ¿no? Antes era muy desconocido el tema de la dislexia, pues ¿qué mm. hacía? Me hacía repetir, me hacía escribir la palabra que escribía mal en la ortografía, me la hacía repetir 30 veces y la seguía haciendo mal, porque claro, realmente esa forma, cuando eres disléxico, no funciona. Intentemos insistir mucho porque nosotros lo aprendimos así, pero no funciona de ese modo. A veces se me va la conexión. No sé si Yo te veo bien todo el rato. ya es cuando hablas, que se corta un poquito. Pero bueno, y cuando ya empiezas a trabajar el tema en casa, ¿qué recomiendas a los padres? Aparte de que vayan un especialista a un gabinete que vaya y que les ayude, ¿nos podrías decir algún ejercicio o alguna cosa que dices, ay, pues esto puedes hacerlo en casa y le va a ir bien? Primero que nada, descubrir cómo Mm, es la forma en que aprende tu hijo o tu hija.
Porque claro, esto hicimos un reto también del tema de cómo mejorar la ortografía, que es entender cómo aprendimos nosotros a leer y a escribir Mm, y también ver cómo está aprendiendo nuestro hijo y nuestra hija, porque hay tres formas de aprender, ¿no? Una que es más visual, me quedo muchísimo con lo que veo. Por ejemplo, mi hija, a veces yo no recuerdo dónde he dejado una cosa y te dice muy específicamente, pues esto está en el sitio este de esto, no sé qué. Y tú dices, wow, ¿no? O el tema de dibujar, que dibujan todos los detalles, porque son muy visuales. Es un niño muy visual. Entonces tú le tienes que dar un extra de apoyo visual, que necesitan ese extra visual, ¿no? Cuando es un niño que es más auditivo, que es lo que te comentaba, ¿no? De que van diciendo mesa, ¿no? Y dicen esa, tienen que repetirlo, pues también allí hay que darle herramientas para poder también trabajar con la mente para que aprendan una forma también, porque al final es más visual. ¿Qué pasa? Que aquí en Cataluña, que hablamos catalán, si tú lo pronuncias, puede ser que sigas haciendo faltas ortográficas, porque hay algunas palabras que no se, algunas letras que no las pronunciamos. Entonces aquí hay que hacer un poco de ejercicio extra para ayudarle a aprender de esta forma. Pero está muy bien reconocer cuál es la forma en la que ellos aprenden. Y luego está el que es más kinestético, que necesita moverse un montón, ¿no? Y bueno, también le podemos dar un extra, pues que repase que haga el dibujo en el aire, como si estuviera dibujándola en el aire, la palabra, para poderla pues repasar de una forma mucho más dinámica, ¿no? ujú. Quiero decirte también que yo descubrí que ella era disléxica porque cuando teníamos que hacer deberes o estudiar o lo que fuera, era como que me tenía que tirar 4 horas. Dices, vale, hago mi jornada de profe y luego llego a casa y en vez de ejercer de mamá, ¿no? Estoy ejerciendo también de profesora en casa. Y la verdad es que lo estaba viviendo muy mal, porque, sobre todo con el tema de las matemáticas. Porque allí se le juntó que también tiene discalculia severa. Y Mm. claro, la profesora me decía, es que se tienen que aprender las tablas de multiplicar de memoria, se las tiene que aprender de memoria. Y digo, aquí algo pasa, porque si para hacer un ejercicio estamos necesitando, pues 2 horas, y no te exagero, Mm. estábamos 2 horas para hacer un ejercicio y no había forma de que lo entendiera. Hasta que yo se lo hacía o de forma más manipulativa, para que ella lo pudiera entender, o le hacía dibujos representando por el tema de visual, ¿no? Que decimos. Y claro, cuando muchos niños y niñas que son disléxicos, por mucho que tú les machaques, eso lo que hace es que se bloqueen más emocionalmente. Y llega un momento pues que no quieren leer, no quieren escribir, no quieren aprender de ninguna forma, ¿no? Sí que Sí, te diría, muy pesado, ¿no? Como muy pesado y muy repetitivo, muy aburrido y no ven los resultados, ¿no? claro, y ven que ellos se esfuerzan, que Sí. están dedicando mucha energía y no hay forma que aprendan. Entonces, aquí hay que hacer ese trabajo emocional, sobre todo el refuerzo positivo, como papis y mamis que somos, es muy importante también, porque eso les ayuda mucho a que tengan más seguridad y puedan obtener mejores resultados después. Y yo no sé si nos pueden decir las que nos oyen, que porque a mí se me sigue entrecortando cuando tú hablas, o Ujú. si puedes cambiar si tienes el wifi a cambiar a datos en el. A veces pasa eso, no lo sé. Yo tengo el wifi lo tengo a 100%, ¿eh? Qué raro. Bueno, ¿y lo puedes pasar a datos? A ver si se oye mejor y no se entrecorta, porque yo tengo la duda de luego cuando lo guardemos, porque este directo me gustaría, se va a quedar en la cuenta para si lo queréis ver más tarde o más adelante, pues que se quede bien grabado para que no haya ese ruido auditivo de repente te oigo, de repente no te oigo, porque es verdad. Y, y tu hija, por ejemplo, para cambiar esa relación que estamos hablando de que meto muchas horas y no tengo ahí el resultado, me cuesta mucho, ¿qué dinámicas funcionaron?
por ejemplo, con matemáticas o también con faltas de ortografía que hemos hablado? Pues mira, yo sobre todo el hecho primero de conocer cómo Mm, aprende ella mm, y al ver que es muy visual, el hecho de darle recursos visuales. Por ejemplo, con las tablas de multiplicar, ella en clase tiene permitido usar las tablas de multiplicar, porque los niños que tienen discalculia es que es imposible que se aprenden las tablas de multiplicar de memoria. No lo van a hacer nunca. Entonces, sería dedicarle horas, horas y horas y no lo harían, ¿no? Y lo único que estás haciendo es que se frustren más y que llega un momento pues que no quieran saber nada de las matemáticas, ¿no? Y sobre todo, pues eso, una vez, por ejemplo, cuando tenemos que estudiar algún examen o lo que sea, le doy por recursos, pues le hago imágenes, le hago pues como mapas conceptuales, eso les ayuda mucho, con diferentes colores. Usar también pues diferentes colores. mm. Por ejemplo, si están en Cataluña o en otro sitio que se hable otra lengua, ¿no? O tanto y cuando aprenden inglés también, ¿no? Pues que tengan representadas las diferencias ortográficas con diferentes colores. Eso les ayuda muchísimo también. Sí, o para el análisis gramatical, por ejemplo, decir, pues todos los sujetos ponlos, o sea, en rojo, los verbos ponlos en verde, los adjetivos ponlos en azul, ¿no? O sea, esos códigos de colores ayudan Ujú. para ver en una oración cómo la analiza. Eso es verdad. Y, y a nivel de autoestima, porque también cuando, ¿cómo refuerzas que decir, bueno, pues tú aprendes de otra forma, distinta, ¿no? Pero eres igual de válido que tus compañeros que aprenden de esta manera, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo trabajas con la niña? Yo, por ejemplo, que cada vez que hace algo bien, pues reforzar que bien lo has hecho, cómo te has esforzado. La verdad es que desde que ella tuvo este apoyo extra, se Mm, siente mucho más segura con ella misma. Entonces, como eso mismo ya reforzó su autoestima, porque antes tenía dolores de cabeza, se puede detectar también cuando están sufriendo en el tema de aprendizajes, porque mm, ves que se queja mucho de dolores de cabeza, porque claro, tienen que hacer tal esfuerzo que eso les mm. quita una energía que acaban agotados e incluso pues, dolores de cabeza o dolores musculares. Claro, de la tensión que llevan, Ujú. es verdad. Y, y de cara, por ejemplo, a cuando van creciendo, aunque todavía no ha llegado, pero me gustaría que habláramos un poco de quitar como los mitos de decir, si tiene una dislexia, pues no va a poder estudiar. O sea que eso no es real. Se puede hacer Falso. una carrera superior perfectamente, una formación universitaria y llevar un trabajo normal y o sea, quitar ese miedo a los padres, ¿no? Que tienen, que nos puedes contar un poco. A ver, Mira, yo solo te diré, Mm, yo que soy disléxica, que aunque no me hayan hecho ningún tipo de pruebas, lo puedo reconocer porque lo viví exactamente igual que mi hija. Lo que pasa es que ahora tenemos más recursos y estudié magisterio al final y me saqué la carrera de magisterio. Es decir, que es todo un mito. A mí lo que me ayudaba muchísimo son los mapas conceptuales mm. con imágenes. Me ponía muchas imágenes visuales y eso me hacía que recordar que cuando era esa imagen era esa fecha o era esa persona o era tal cosa, ¿no? Mm. Eso ayuda un montón. Y además ahora con la guía que es súper fácil porque puedes decir, sácame este tema adaptado a niños disléxicos que tenga más recursos visuales. Entonces, hay veces que te ayuda, hay veces que no, que lo tienes que supervisar y te sale una tontería. Ujú. Pero, pero sí que te puede ayudar un montón. O sea que los padres, yo creo que tenemos que ser capaces de aprovechar esas situaciones que tenemos ahora. Ujú. Y Es verdad. tanto. Bueno, y cuéntanos un poco porque tienes un perfil que haces de todo. O sea, yo hablar de dislexia porque, porque me gustaría por eso, porque además justo han salido las becas que hay ahora mismo del ministerio y, Ujú. y es como una queja que tienen muchos padres con dislexia. Oye, a los disléxicos no podemos pedir las becas de educación especial. Entonces, Y es verdad, porque te digo una cosa, porque Alba tuvo que hacer el método Glyphing. mm, Y la verdad es que una de las quejas que tengo que esto es que el gasto que supone pagar el programa de Glyphing, que es un programa que, claro, tienes que hacer durante 6 meses si lo quieres hacer bien,
el coste pues, te puedes llegar a gastar 2.500 euros perfectamente. Y claro, no todo el mundo se puede permitir esta cantidad de dinero para que sientan para que suban su autoestima y mejoren su lectoescritura, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estas becas, ¿no? Deberían también poder ayudar también a todos estos niños y niñas, que esto les da muchísima más seguridad. Yo creo que hay gente que no conoce el método que has nombrado, entonces si nos puedes explicar un poquito qué es, por si a alguien Eh, le interesa y que lo mire, dónde lo pueden hacer o cómo acceder a él. Es un método para entrenar a tu cerebro de cómo visualizar las palabras dentro de tu mente. Y entonces es como un entreno visual, porque realmente cuando tú aprendes palabras, tú ves la palabra, no ves el dibujo de si veo mesa, no ves una mesa, el dibujo de una mesa, ves mesa escrito con M-E-S-A, ¿no? Entonces, es un método para entrenar todo esto, porque como cuando es un disléxico, la forma de trabajar la mente, de codificar dentro de tu cabeza, es diferente. Y entonces estás entrenando para mejorar eso. Ujú. Pues nada, a quien le interese eso, que contacte contigo. Y cuéntanos un poco tu perfil de Instagram, a raíz de qué surge y a quién puedes ayudar, ¿no? Pues mira, este perfil de Instagram surge de que escribí un primer libro sobre, explicando un poco la historia de que, bueno, está basado en hechos reales, de algo que me pasó en el pasado durante mi adolescencia, ¿no? Porque el tema de la adolescencia es un tema pues que vives las emociones mucho más fuertes y cómo mi cuerpo me iba avisando de cosas, de situaciones que eran incómodas, que allí no debes estar allí, pero yo seguía para sentirme merecedora, para sentirme capaz, para sentirme querida, ¿no? Y el hecho pues, de estas creencias, ¿no? Que llegamos a tener hacia nosotros mismos y cómo llegué a una enfermedad, como es la bulimia, ¿no? A partir de una relación muy tóxica, ¿no? Y empezó así la cosa. Y entonces de allí surgió otro libro que hablaba de la intuición, ¿no? Que siempre yo tuve la intuición de que esa pareja no era buena para mí, o que cuando círculos de amigos, o que no te están aportando Mm. nada bueno, ¿no? De cómo escuchar algo de tu interior y cómo conectar todo eso con tu cuerpo, ¿no? Porque hubo un momento que desconecté totalmente de mi cuerpo y claro, el poder de la mente, ¿cuál es el poder de la mente? Y ahora, pues, sobre todo lo que me dedico es a eso, ¿no? A cómo unir, ¿no? El aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque muchas veces los niños, cuando no están aprendiendo, es porque siempre tienen un bloqueo ya en su cuerpo, ¿no? Que se tensan por algún recuerdo que tienen de algún momento que dijeron, esto no lo has hecho bien, ya sea un profesor o quien sea, Ujú. o por aquí no. Entonces son bloqueos que si tú esto no lo trabajas, por muchas técnicas que utilices, seguirás bloqueado y serás incapaz de aprender, ¿no? Mm. Y tanto en niños como también me dedico mucho al tema de las mujeres, ¿no? Que tenemos ahí creencias muy instauradas, como el sentirte merecedora, el ser capaz, la relación con nuestro cuerpo, de que siempre tenemos que estar perfectas, de que y ahí es ese trabajo, ¿no? De cómo trabajar nuestro linaje y nuestros patrones para crear nuevas creencias que también beneficien a nuestro futuro, ¿no? Que, por ejemplo, mis hijos quiero que tengan unas creencias más positivas, ¿no? Para el día de mañana. Y es acompañar en ese sentido. Sí, la verdad es que tú eres un ejemplo de una persona que dices, pues oye, soy disléxica y no he parado de estudiar desde... Sigo Sí. estudiando. O sea que el problema es que vuestro hijo sea disléxico, que siempre pueda aprender, ¿no? No es una limitación para nada, ¿no? Ahí estás, que no has hecho magisterio y has seguido estudiando y despertando la capacidad. Y escribir. Y Mm. quiero recalcar que tú seas disléxico no significa que no puedas escribir, que no puedas ser escritor o que no puedas ser guionista o algo relacionado con el tema de la escritura, o de los estudios, ¿no? De estudiar algo más, porque hay mucha gente disléxica que es médico, hay diferentes Mm. profesiones que eso
eso no te priva de, si tu sueño es ese, vea por ello, porque al final es lo que tú pienses de ti mismo y de tus capacidades, ¿no? Es un Mm, poco esto. sí, eso es fundamental. Eso que, que aunque vean eso, que tiene al principio una dificultad, se puede trabajar. Si no es por un camino, se puede trabajar por otro. Si no, aquí estamos, ¿no? Que siempre puedes tener ayuda, a lo mejor una persona que te va a orientar de un momento y te ayuda en un momento de tu vida y luego ya sigues tú, ¿no? O sea que sí. Y ahora, por ejemplo, me gustaría que contaras como alguna experiencia que has tenido de forma positiva en relación con la dislexia, ¿no? O de alumnos tuyos, o si quieres contarnos alguna anécdota bonita con tu hija o de ti cuando eras joven. No sé cómo decir, tengo esta capacidad o esta forma de estudiar distinta y que te hayas sentido muy bien, ¿no? No sé si tienes alguna anécdota en concreto que... Pues mira, tengo una anécdota que pasó hace poco, porque a mí me gusta también cuando enseño hacerlo de una forma divertida, ¿no? Porque al final, lo que decimos, ¿no? Del cuerpo, ¿no? De cuando nuestro cuerpo siente emociones, pues es mucho más fácil, ¿no? Aprender. Y hace poco tuve dos casos, ¿no? El caso de mi hija, que tenía que estudiarse los diferentes músculos del cuerpo y tal, y entonces yo empecé a hacérselo con movimientos, ¿no? Pues pectoral, pectoral, hacía así. Y la verdad es que luego, cuando hizo el examen, le dije, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo te ha ido el examen? Mamá. Y me dijo, mamá, ¿cómo no me va a ir bien? Si con el teatro que me hiciste, como para no acordarse. Me decía, como para no acordarse. Si es que de verdad, dices, es que eres teatrera que no veas. Porque al final el humor, ¿no? Cuando usamos el humor es cuando nos quedamos con las cosas, ¿no? Mm, Y después también tengo una alumna bueno, que decían, bueno, pues es que a ella que no haga libro porque le cuesta más, no, que no. Y dije, yo quiero que aprenda el vocabulario de una forma u otra. Y entonces lo que hice es, pues igual, por gestos, ¿no? Y él empezaba, cute, this is cute, ¿no? Y ella ya solo le hago así y hace cute, ¿no? Los gestos y como lo haces, el tono con lo que haces y lo haces divertido, pues es una forma pues que engancha mucho también a los niños y a las niñas. Porque a veces nos pensamos que para enseñar tenemos que ser estrictos, que tenemos que, ¿no? Que sonar profesionales y que, para que pongan foco, ¿no? Y a veces nuestros hijos y nuestras hijas nos piden justo lo contrario, que seamos más espontáneos, que lo hagamos divertido, mm. que aprender guste, ¿no? Y hacerlo de una forma más divertida, ¿no? Sí, que además es posible que tú puedes mantener la atención con cosas que a lo mejor sorprendan o rompan el patrón establecido. Entonces, todas esas cosas viene fenomenal, tanto para la clase como para en casa aprender o memorizar lo que tengan que trabajar. Eso es verdad. Pues nada, me gustaría un poco que dijeras al final el último proyecto que tienes, que nos digas, oye, pues lo que estás trabajando ahora mismo ya para despedirnos y cerrar el directo, para que te sigan también, que está en la cuenta que es Esther Canelles _autora. Ujú. Pues mira, ahora tengo un programa que después de que hicimos el reto vi también que había pues la preocupación, ¿no? De muchos padres y madres de pues que ya no solo tema dislexia, autismos, TDAH, etcétera, de que, claro, dicen, sí, la estrategia es muy buena para hacer las actividades, pero ¿cómo hago que mi hijo o mi hija se concentre, que ponga foco, que no le cojan rabietas? Entonces ahora tengo un programa que es Aprende desde la calma, donde les enseño diferentes estrategias para desbloquear esas emociones y también aprender a entrenar la mente para aprender a poner foco y más atención. Pues me encanta porque además es muy similar o va en paralelo con el mío de Mamá, ayúdame a estudiar, que es muy Ah. similar a eso. Y bueno, cada uno es la línea distinta, porque somos diferentes. Pero sí que es verdad que hay muchas capacidades mentales que se pueden desarrollar, que se pueden aprender a desarrollar. Ujú. Completamente de acuerdo con que con calma. Sí. Sí. Sale bien.
Pues mil gracias de verdad por tu tiempo y el apoyo y también la labor que haces en los padres. ¿No? No hemos hablado que también das charlas a las APAs, ¿no? Si alguna, por ejemplo, Sí. el directo y quiere, pues decir, oye, me gustaría que vinieras a mi colegio o hacerla online de alguna manera. O sea que puedes también aportar en la asociación de padres, que es una maravilla. Mm. Ujú. Sí, eso es verdad, sí. Que eres muy multifacética. Alguna cosa seguro que me olvida. No, tú también, ¿eh? Tú también. Que Sí. estás aportando muchísimo también, porque muchas veces muchos padres y madres no saben, ¿no? Cómo acompañar en los estudios Mm. a sus hijos y a sus hijas y que tú les des ese apoyo, pues es súper importante también. Sí, Y al final, que los papis y mamis puedan ejercer de padres y madres y no de mm, profes también, que eso es lo más importante, ¿no? sí, sí, que la idea es ir soltando y no hacer los deberes toda la vida, porque yo ya me matriculé, yo ya probé, Sí. y es mío, no es mío. Eso claro que es dar unas herramientas, pero luego soltar y que vayan solos. Totalmente. Y tanto, y Mm. tanto. Bueno, un placer. Igualmente, ¿eh? Muchas gracias.